Una breve ficha biográfica del profesor José Luis López Aranguren nos revela que nació el día 9 de junio de 1909 en Ávila, que estudió en la Universidad de Madrid Derecho y a continuación Filosofía, que durante la guerra fue llevado a filas en la zona nacional y enviado a diversos frentes, que el 29 de enero del año 38 contrajo matrimonio y poco tiempo después cayó enfermo y no fue dado de alta hasta 1941, año también en el que fallece su padre, que ha tenido 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, que publica su primer libro en 1943, que en el 44 le premian en Elche un trabajo sobre la filosofía de Eugenio d'Ors, al que más tarde conoce y trata, que en 1952 publica uno de sus libros más importantes, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, al que 2 años después seguiría El protestantismo y la moral. En 1945 había publicado Catolicismo día a día y Contralectura del catolicismo. En el 57 aparece uno de sus libros fundamentales, Ética. Hay muchos más libros y trabajos sobre ética y política, moral y sociedad, etc. Y lo más importante quizá que podemos señalar es que desde el año 1945 es catedrático de moral y sociología en la Universidad de Madrid y que el gobierno franquista le apartó de la cátedra el año 65, en aquella época en que se tomó igual decisión con el profesor Tierno Galván y con el profesor García Calvo. El profesor Aranguren viajó a Puerto Rico y luego a diversas universidades norteamericanas y europeas, y desde enero del 69 ha sido profesor ordinario de la Universidad de California, Santa Bárbara. Repuesto en 1976 ya con la democracia en su cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense. Y esto es muy a grandes rasgos, porque como está aquí el profesor, pues con él vamos a hablar un poco de todo esto. A usted le llamaron la conciencia moral de España, ¿se acuerda? Eso me han llamado, sí, más de una ocasión. En más de una ocasión. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo está la moral española de este momento? ¿Ha mejorado? No sabría qué decir, pero yo supongo que ocurre con la moral de un país o de una comunidad, lo mismo que con cada uno de nosotros en particular, que somos pues ni muy buenos ni muy malos, regulares, ¿verdad? Y vamos tirando en la vida. Encuentro al profesor después de unos años de vernos poco, exactamente igual, el tiempo se ha detenido en usted, lo veo muy bien, yo diría que muy bien, me encanta, Sí, siento una gran alegría por lo eso. estoy, muchas gracias. Sé que está usted enormemente en activo. Sí, yo estoy también, sí. A pesar de Organizando estar cosas. jubilado, no he trabajado yo creo nunca tanto como ahora, o por lo menos más que ahora, desde luego nunca he Está trabajado. usted organizando muchas cosas constantemente, seminarios. Sí, de todo. ¿Sigue usted teniendo ese contacto que tanto le apasiona con los jóvenes? Sí, también, sí. ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo cree usted que están desesperanzados, como se dice? Sí, están más bien desesperanzados, desanimados, un poco frustrados, pero tampoco la situación es para mucho más, ¿verdad? Porque hay mucho paro, pero proporcionalmente más paro juvenil todavía, y el porvenir de los jóvenes hoy no aparece como muy brillante en general, de modo que no tiene nada de particular que no se encuentren muy animados. ¿A usted le parece que los poderes públicos debieran preocuparse un poco de esa generación o esas generaciones del relevo que terminan una carrera y se quedan ahí en dique seco sin nada que hacer? Es cierto, sí, se organizan esos es un años problema gravísimo internacionales y nacionales de la juventud, pero esos son más bien presentaciones, son imágenes, pero la realidad dista bastante de ello. Y en general, ¿a usted le parece que el país ha evolucionado hacia la alegría o que también el fenómeno generalizado es el de creer que esto no es lo que estaba esperando, que esta no ha sido la cosa por la que sentía tanta ilusión? Pues las dos cosas. Desde luego, esto último es la verdad más profunda, pero también es cierto que esa actividad municipal se manifiesta sobre todo en movidas y en una alegría, sí, es sin duda más superficial que profunda, pero de todos modos que también forma parte de la realidad. Y supongo que los jóvenes se consuelan un poco de las dificultades que tienen en su trabajo, gracias a ese ocio y esa fiesta casi permanente que se monta por nuestras autoridades municipales. Y que en Madrid lleva el nombre de la movida. La movida, eso es, sí. Profesor Aranguren, yo he leído muchas cosas de usted sobre la profesión del intelectual y sobre sus
digamos, responsabilidades ante la sociedad. ¿Usted cree que el profesional del intelecto debe ser un hombre que se comprometa con la sociedad de alguna manera? Sí, hay dos acepciones de la palabra intelectual. Según la primera y más general de esas acepciones, intelectuales seríamos todos los que se dedican a una tarea intelectual, es decir, no manual. Según otra acepción más restringida, intelectual significó, yo diría desde el año 1895, con aquel Affaire Dreyfus, hubo un manifiesto firmado por una porción de intelectuales que desde ese punto empezaron a llamarse intelectuales porque se comprometían denunciando al poder en sus actividades que consideraban que no eran justas, que no eran legítimas. Y esa es la acepción que yo suelo emplear cuando hablo de los intelectuales, porque en otro sentido, un intelectual, yo que sé, un filósofo, un pintor, no tienen por qué comprometerse necesariamente. Pero hay los que tenemos esa vocación de comprometernos, aunque no aspiremos, por supuesto, o precisamente porque no aspiramos a ningún cargo público. Ese compromiso político, entonces, es un compromiso que está desprovisto de cualquier apetencia de prebendas o de posiciones de poder. Yo creo que es fundamental para poderse llamar, en esta acepción restringida de la palabra intelectual, que no se tengan apetencias de poder, que se esté más bien frente al poder, no digo necesariamente contra el poder, pero sí frente al poder, en una posición de frente a frente. O sea que se puede incluso sintonizar con el poder, pero tener, sin embargo, la capacidad crítica como para enjuiciarle, ¿no? Sí, porque sería maniático y obseso el decir siempre no, muchas veces... Ni siempre no, ni siempre sí. Ni siempre sí, claro. Es importante el guardarse la reserva del no para decirlo cuando realmente sea menester decirlo. De cualquier manera, la tentación en ocasiones es muy grande para el intelectual de doblarse de político, ¿no? Y de aceptar realmente desde presidencias de repúblicas hasta cargos menores, ¿no? Sí. Yo no es que considere que eso sea una traición a sí mismos que hagan. Lo que pasa es que dimiten de esa función de intelectuales en el sentido restringido de la palabra, aunque naturalmente sigan siendo intelectuales en el sentido amplio. Pero bueno, por ejemplo, si este país fuese una república, yo creo que no sería sorprendente que, por ejemplo, usted fuese candidato a la presidencia. No, me negaría totalmente a ser candidato, sí. Pero alguna vez se me Pero hay gentes que se lo propondrían y tendría usted... No lo sé, espero que yo no. estoy seguro. Espero que no, en todo caso. Además, soy ya demasiado viejo para presidente de la República. Por Dios, mire usted. Es cierto. Hay de todo, sí. Pero de todos modos soy un par de años, yo creo, mayor que Reagan, ¿no? Mayor que Reagan, y Reagan, de todos modos, por lo menos en su primer mandato era más joven, bastante más joven. El tiempo pasa también para él, ¿verdad? Y salvo tropiezos, ahí lo tiene usted, ¿no? Eso es, sí. Dirigiendo los destinos del mundo. Sí. La crítica del poder. ¿La crítica del poder debe de ser una de las misiones del intelectual, aunque esté comprometido? Eso es, precisamente esa es la función fundamental del intelectual. La crítica del poder. Y debe de cooperar, en cierto modo, con el país, sugiriendo teorías, utopías... Eso es, sí, las dos cosas. No solamente la función crítica, sino también esa otra función teórica e incluso utópica, sí. ¿Y usted cree que nuestros intelectuales más o menos han tomado ese tipo de posiciones? Se dice, no sin razón, que los intelectuales en el país donde se inventaron, que fue Francia, y tras de ellos los intelectuales de España, más bien se están retrayendo de esa función y prefieren o bien entrar al servicio del poder o bien permanecer silenciosos y no ejercer, por tanto, ese oficio. Bueno, en un momento histórico determinado, es decir, el que lleva a la República del 14 de abril de 1931, los intelectuales más prestigiosos de este país están comprometidos con esa idea de la República, incluso crean una famosa asociación al servicio de la República. Sí. Bueno, Ortega y Gasset fue maestro mío y ahora mismo estoy dirigiendo un seminario en el centro Ortega y Gasset. Yo diría que en ese sentido restringido de la palabra, Ortega y Gasset ha sido quizás el primer intelectual español. Antes eso no se había inventado por aquí. De todos modos ya hemos visto que pocos años antes se había inventado en Francia. Yo diría que Ortega y Gasset ha sido nuestro primer intelectual. Los intelectuales agrupados quizá detrás de Ortega o con Ortega
tuvieron un papel predominante en ese cambio de los años 30. Ahora, no sé si acabaron perdiendo realmente la gran oportunidad que tuvieron en sus manos. No, yo creo que Ortega fue fiel a sí mismo. Ortega era un intelectual, ciertamente, pero no era un intelectual muy de izquierda, sino de una izquierda moderada. Y Un liberal. un liberal, eso es. Y entonces pronto vio que para su gusto la República tomaba un rumbo, un derrotero que no era el que a él le gustaba y que de todos modos yo pienso que sí fue un poco exagerado y sin duda eso contribuyó al levantamiento del 36. ¿El presidente Azaña le parecía a usted un intelectual importante? Sí, era un intelectual importante, pero mucho menos importante que Ortega. ¿Cómo se cambiaron los papeles? A partir del año 31, el papel de Azaña sube en la cotización y el de Ortega, en tanto que se retrae, se retira, dice, no es esto, no es esto, claro. Azaña se convierte se diría en el primer intelectual de la República. Además, a eso le ayuda el hecho. Yo creo que Azaña era superior como orador de una oratoria moderna que como escritor. Yo no le considero un escritor de primer orden, sino más bien un buen escritor de segundo orden. Pero ciertamente era un gran orador con un estilo sumamente moderno. Inventa la oratoria actual que hasta entonces pues era el estilo de Maura, que estaba muy bien, pero que era más decimonónico. Yo diría que Azaña es el primer orador del siglo XX. Ortega también, pero Ortega es más profesoral y en el Parlamento no se le entendía muy bien y le encontraban demasiado complicado, profundo y también quizás demasiado literario. Sus artículos eran, sin embargo, mucho más fuertes, más vigorosos, en algunos casos demoledores, ¿no? Sí. Ahí estaba de lo más claro. Sí, estaba de lo más claro, ¿no? Él era claro, no, yo digo que algunos parlamentarios lo consideraban menos claro, pero realmente siempre fue claro. Es que ese parlamento fue un parlamento de oradores excepcionales, hubo grandes oradores ahí, cosa que no sucede con el parlamentarismo presente, donde todas las oraciones son vulgares y adocenadas, ¿no? Pero es que leyendo los diarios de sesiones se queda uno atónito de qué oradores había ahí, además improvisando, sin papeles casi todo. Bueno, era una época en la que se hablaba mejor de lo que se habla ahora, sí. Quizás en Latinoamérica se conserva mejor. Hay más parlamentarismo. Sí, hay más parlamentarismo, más el gusto de la buena oratoria parlamentaria. Y también, en cierto modo, allí hay una especie de cultivo y de respeto y un poco de, ¿cómo le diría usted?, de campana, no aislante, pero que el intelectual tiene allí una consideración superior a la que tienen entre nosotros. Yo no sé por qué aquí al intelectual, bueno, se le tiene como si fuera uno de tantos. Quizás que es uno de tantos, pero me parece que de otro modo. Es uno de tantos. Pero de otro modo, ¿no? De otro modo, sí. Guren, de sus años de California, ¿qué recuerdos tiene? Tengo muy buen recuerdo. La verdad es que me rejuvenecieron mucho esos años. Claro, eran los años felices de California, eran los años de la juventud californiana y americana, era la época de la contracultura, de los hippies, y yo, claro, estaba en contacto directo con todo eso. De modo que estoy muy agradecido, realmente estoy muy agradecido a mi separación de la cátedra. O sea que sus enemigos políticos le hicieron un favor. Sí, me hicieron un gran favor. A veces es lo que pasa con los enemigos, que creen que le hacen a uno mucho daño, y se lo hacen ellos en todo caso. Pero ese contacto con otro mundo, con otra civilización, con otra manera incluso de entender de la enseñanza. Sí, una manera muy diferente de entender la enseñanza. Claro, sus medios se lo permiten, porque yo nunca tuve más de 15 alumnos, y eso en los cursos undergraduate, pero en los cursos de escuela graduada, 2, 3, 4, 5, 7, 8 alumnos como mucho. Podía, si lo solicitaba alguien y yo accedía, podía dar clases individuales. Es una cosa absolutamente increíble para nuestra universidad española y en general europea. Y pensando sobre todo en el alumno, ¿no? Para el alumno eso es una cosa, un enriquecimiento, es casi tener el profesor para uno solo, ¿no? Sí, y el contacto es permanente. Bueno, la verdad es que uno vive en la universidad. Aquí no vivimos en la universidad, aquí vamos justo a dar nuestra clasecita y poco más. Y allí, en cambio, se vive en la universidad desde las 9 de la mañana hasta las 6, a las 5, a las 6 de la tarde. Se está en la universidad, se almuerza en la universidad.
y está uno a disposición, en su despacho está uno a disposición de quien quiera venir a consultarle. Pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí estemos todavía, a pesar de todos los esfuerzos? Porque Aquí hay mucho pluriempleo de los profesores están deseosos, incluso los que tienen dedicación exclusiva, no tienen tal dedicación exclusiva, no se dedican exclusivamente a la universidad, mientras que allí sí, pero... quizá le trae más cuenta también allí al profesor serlo, ¿no? Sí, pero de todos modos, comparativamente, los sueldos de los profesores no son muy elevados comparativamente con los sueldos de otra clase. Yo creo que guardan una proporción semejante a la de aquí. Son muy superiores a los de aquí, pero todos los sueldos son superiores allí a los de aquí, no solamente los de los profesores. Entonces diríamos que son más serios en el desempeño de su misión de profesores. Sí, han abrazado más decididamente esa profesión, ¿verdad? Más entusiastas, más conscientes, más vocacionales. Sí, yo creo que sí, en general, aunque aquí naturalmente hay excepciones. Aquí los hay, sí, ciertamente que los hay. ¿Pero usted cree que nuestra universidad de alguna manera podría algún día dar ese paso de... no llegar a ser como las grandes universidades norteamericanas, pero sí un poco progresar en ese orden de cosas, de una mayor dedicación, de una fusión y de una integración mayor? Tal vez, pero estos años que corren ahora no son los mejores años para la universidad. Esos años anteriores fueron superiores, ahora no. La universidad americana tampoco es ahora mismo lo que fue hace 20 años. ¿Ahí tuvo usted contacto con jóvenes norteamericanos exclusivamente o de todo? No, de todo, sí. Porque en California hay mucha población de origen hispánico, los llamados chicanos, es decir, mexicanos de nacionalidad norteamericana. Y conocí pues a los grandes mentores de los años 60, como Marcuse, que era profesor también en la Universidad de California. Nada menos. Sí. Ya está olvidado Marcuse, ya a los jóvenes ahora no les dice nada, pero a los de entonces se lo decía todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasan deprisa las cosas? Sí. Profesor, hablemos un poco de sus libros. ¿Qué es lo último que usted ha publicado? El Buen Talante y España, una meditación política son los dos libros finales, aunque hay uno ahora en prensa, Moral de la vida cotidiana. Eso es un curso que di en la primavera en la Universidad Autónoma de Madrid y ampliado que repetí en la Universidad de Santander, en su campus veraniego de Laredo, y que ahora he convertido en libro que ya entregué al final del verano al editor. ¿Por qué no nos cuenta usted un poco las líneas generales de esta moral de la vida cotidiana? Es un análisis, para empezar, de la cotidianidad, de los empleos del tiempo de la vida cotidiana que se hace según los casos, de la competitividad que también hay en la vida cotidiana. La vida cotidiana no es solamente vida privada, tiempo libre que uno dedica a pensar o a escribir o a jugar o a su hobby, sino que también en la vida cotidiana hay mucha competitividad y pequeñas zancadillas en el trabajo, en esto mismo, en las mismas actividades de los intelectuales que quieren brillar más que otros, etcétera, ¿no? Sí, hay de todo en la vida cotidiana, hay de todo en esa viña del Señor. La vida es lucha, se dice, profesor. Sí. Y parece que eso va a ser difícil de evitar. Va a ser difícil de evitar, sí. Ahora, claro, el juego limpio sería siempre más deseable que el otro, ¿no? Claro. Y eso va a ser difícil también de erradicar. Va a ser difícil, sí. En eso, una época tan deportiva como la nuestra, pues debía tener siempre presente ese mandato fundamental, esa prescripción fundamental del juego limpio, del fair play, del deporte, ¿verdad? Claro que también en el deporte se infringe, ¿verdad? Pero no se debería infringir. No, y estamos además en un momento en que todavía se están practicando cierto tipo de revanchismos, ¿no? Sí. Y de protección del acólito y de discriminación del que no es acólito. Esas cosas además acompañan, se diría, la condición humana, el nepotismo. Pero todo eso es absolutamente inmoral. Es absolutamente inmoral. Hay una pequeña inmoralidad de la vida cotidiana también. Sí. Hay la moral y la inmoralidad de la vida cotidiana, sí. La vida cotidiana está llena, por otra parte, de cosas encantadoras. A veces tiene uno, en fin, ejemplos que se los da, pues qué sé yo, desde el taxista hasta, no sé. Sí. En la gente, cuanto más humilde, encuentra uno ejemplos más altos, que es una cosa sorprendente, ¿no? Sí, es verdad. De comprensión, de simpatía, de afecto, de gentilezas que uno los espera. Sí, es cierto. Y quizás particularmente en estos países nuestros. Sí.
Este país, sin embargo, había sido siempre un país espontáneamente cordial, ¿no? Parece que no hay ninguna razón para que eso no vuelva a ser. Sí, Somos muy atentos con los de fuera casi siempre. es verdad, más que con los de, sí, con los de casa. Sí, O sea, homenajeamos a todo el que sí, llega, nos sí, desvivimos somos por él. sumamente suntuosos con ellos, ¿verdad? Exacto. Sí. Y nos deslumbran por el hecho de que son de otro sitio. Sí, es verdad. Profesor, usted estuvo también bastantes veces en las universidades europeas y sobre todo ha sido usted un hombre que ha frecuentado mucho Dinamarca. Sí, porque antes de ser profesor ordinario en California fui profesor visitante durante 2 trimestres no consecutivos en una universidad danesa de Aarhus. Y ese es otro mundo también. Es otro mundo, sí, es otro mundo diferente. Sí. No tiene punto de contacto con el nuestro y tampoco con el norteamericano Tampoco, de California. tampoco, ¿no? son muy diferentes, sí. Por ejemplo, la universidad americana, como todo el mundo sabe, es muy cara. La universidad danesa supongo que seguirá siendo, en esa época lo era, absolutamente gratuita, porque casi todos los alumnos tenían becas, pero los que no tenían becas conseguían un préstamo sin interés y por un plazo de 30 años, que era lo mismo que una enseñanza gratuita. Y los criterios de ética y de moral son diferentes. Sí. También son diferentes. No diría que son ni superiores ni inferiores, son distintos. Pero California se ha dicho con razón, que es la América de América. Entonces, claro, es otro mundo, no ya distinto del americano, sino dentro de Norteamérica, el este es todavía cercano, o no solo más cercano o menos lejano geográficamente, sino sobre todo desde el punto de vista cultural, es menos alejado. Dicen los californianos que California es el lugar del mundo donde hay más talento concentrado por metro cuadrado del universo. Puede que sea verdad. Seguramente, sobre todo en ese norte de California, el Valle del Silicio, eso sí. Tal cantidad de gente valiosa en todas las disciplinas y materias, ¿no? Sí, además en esa época en que yo estuve en la Universidad de California, se puede decir sin exageración que era la que mejor pagaba en los Estados Unidos, lo que quiere decir que en el mundo. Hoy ya la Universidad de California tampoco es lo que eran desde ese punto de vista. Me cuentan amigos que han estado por allá recientemente que todavía quedan algunas familias hippies por allí. Algunas quedarán, sí, sin duda, o sea quedan algunas. El movimiento en su cosa arrolladora y multitudinaria ha cesado, pero siguen los cultivadores, ¿no? Sí, seguramente, sí. Pero yo ya no he vuelto más. Ya no he vuelto usted más. He vuelto a los Estados Unidos, pero no en California. Desde el año 77 no he estado en California. ¿Y a dónde fue después? ¿Ahora, recientemente? No, he estado en Chicago, en Nueva York, he estado, pero a California no he vuelto desde el año 77. Chicago también es una ciudad con una fuerza tremenda, ¿no? Con una animación, un colorido, una vitalidad. Sí, pero en definitiva es una especie de dúplica, con todas las diferencias que se quiera, del Middle West, etcétera. Sí. Es una especie de dúplica de Nueva York, en tanto que California es otro mundo. Es otro mundo, sí. Incluso desde el punto de vista del clima y del paisaje. Sí. Bueno, es el único, para mi gusto, es el único estado que tiene un clima ideal, porque en casi todos hace demasiado frío en invierno y demasiado calor en verano, salvo en esos estados como Florida, donde siempre hace calor. ¿Y a usted qué le parece, usted que es un católico, usted se ha definido alguna vez como católico heterodoxo? Sí. ¿Cómo le parece a usted que está la Iglesia en España más o menos, en fin, acomodándose a la nueva situación? Bastante bien, creo yo que bastante bien se acomoda a la nueva situación. Las dificultades que tenga no proceden, diría yo, del seno mismo de la Iglesia española, sino más bien de la tendencia vaticana, que es, pues es un poco restauradora de valores antiguos, en la línea de Juan Pablo II. Que es un papa verdaderamente curioso. Sí, un papa como no se recuerda a otro. Sí. En algunas cosas verdaderamente ha batido todos los récords. Sí. Los récords de la capacidad de moverse por el mundo, del desplazamiento, de la comunicación de masas. Sí, es un gran comunicador. Es un comunicador, Eso es muy norteamericano, eso se lo dice cualquiera que hace algo con un cierto... Con una cierta capacidad de conectar con los demás, le llaman eso un gran comunicador. Ellos con gran admiración. Y este hombre realmente lo que hace es prodigioso, ¿no?
Claro, hay gente que eso se lo critica mucho y que dicen que esa no es la misión de un santo padre, pero bueno, es que en los tiempos modernos, ¿quién es capaz de ponerle cascabel al gato? Una iglesia en conflicto, un mundo súper problemático, ¿no? Con distancias inmensas, con continentes donde la voz de la iglesia apenas se oye. Sí. Entiendo que de una manera o de otra, yo no sé, me gustaría, le digo todo esto solo para saber lo que piensa usted, ¿no? No, yo no tengo ninguna reserva por lo que se refiere a la actividad. Yo reconozco que seguramente un mundo como el actual exige unas actividades de ese tipo. Y no es fácil, Y no es fácil, y no es fácil. Físicamente soportar todo Claro, eso. claro. No, mi reserva sería más bien, más de fondo, quiero Más sobre... No sé, que me parece que él querría y tiende a dar un paso atrás con respecto al Concilio Vaticano II. Pero en fin, son distintos modos de juzgar. En la Iglesia tiene que haber de todo, ¿verdad? Sí, Y es bueno que haya de todo. Quizá esa es una de las lecturas, claro, que él cree que se ha ido un poco más lejos de lo necesario, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no estaba refiriéndome a esa, sino ahora a esa cosa tan absolutamente en contrario, por ejemplo, de sus antecesores que no salían jamás del Vaticano, ¿no? Sí. Y este es el hombre que casi no entra en el Vaticano. Es una revolución, ¿no? Sí. Pero seguramente da la impresión de que a pesar de eso tiene su vida interior, y una vida interior probablemente rica, y es un estudioso y ha escrito libros y bueno. Ahora, aquí hay una crisis en ese sentido, sin duda, es decir, hay una crisis incluso de vocaciones. Los seminarios en su mayoría no tienen a nadie. Sí. La gente no tiene ningún deseo de ir a esas cosas. No. Y eso significa que realmente, por lo menos aquí hay un cuestionamiento de la cuestión, ¿no? Del asunto. Lo que no quiere decir, yo albergo la esperanza, que yo creo que se funda en la realidad, de que se está volviendo a una religiosidad no muy rigurosamente confesional, pero se está recuperando, creo yo, el sentido religioso.